La segunda parte de hoy, dones espirituales y del don de lenguas. Vamos a estar el día de hoy con nuestra profesora Paula Castro. Paula, el tiempo es tuyo. Adelante. Bueno, querida gente, buen día. Un gusto estar con ustedes, que Dios los acompañe. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para hablar de un tema tan importante. Querido Dios, que moras en el cielo, bendito y santificado sea tu nombre. En este día te agradecemos porque has entregado la vida de tu Hijo en favor nuestro. Te agradecemos por los ángeles que siempre nos cuidan y sobre todo por el don del Espíritu Santo que está dispuesto a quienes lo obedecemos y a quien lo pedimos. Que realmente podamos entender esta lección y que también podamos asesorar, ayudar a las personas que tienen equivocado esta interpretación del don de lengua. Ayúdanos a ser claros y que realmente el Espíritu Santo sea el que nos hable. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, el don de lenguas. Qué tema, ¿no? A veces los hace pensar este don a ustedes o no. A mí siempre me hizo dar vuelta en la cabeza muchos pensamientos justamente, ¿no? Sentimientos. Y bueno, juntos vamos a tratar de entenderlo. Y justamente, ¿qué enseña la Biblia respecto al don de lengua? ¿Dice la Biblia que en don de lengua? Sí, justamente en Mateo, perdón, en Marcos 16, 17, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, dice, y estas señales, ahí justo lo estaba por leer en la pantalla, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Qué claro esto, nuevas lenguas. Y este era, por supuesto, una forma de que Jesús estaba anunciando, adelantando, profetizando que los hermanos del primer siglo de la iglesia recién naciente iban a tener el don de lengua. Ahora, ¿cuál es la primera manifestación que existe del don de lengua? Todos lo conocemos, ¿verdad? En Hechos del 1 al 13 habla de una gran experiencia que tuvieron los hermanos apóstoles. ¿Alguien quiere recordar en cómo se manifestó ahí el don de lengua? ¿De qué se trató? ¿Después de qué acontecimiento? Hablen tranquilos. Lo Después conocemos del al... perdón, Paula, después del Pentecostés que tuvieron, que predicaban y todos entendían porque había hebreos, había de muchos lugares porque era una ciudad cosmopolita y había de todos lados. Entonces, para que entendieran el Evangelio, cada uno hablaba en el idioma que era necesario para que le entendieran la palabra. Por eso hoy en día hay religiones que creen que el don de lengua es hablar cosas que no se entienden. No, eso no es el don de lengua. El don de lengua es poder comunicar el Evangelio a otra persona que tiene otro idioma. Entonces, ese es el don de lengua, que llegado el momento, si es necesario, el Señor nos va a dar eso para que nos podamos comunicar con otras personas que tienen otro idioma. No es que hablar Claro, cosas que no, nadie entienda. claro, justamente el don es una habilidad, una capacidad que Dios, ¿no es cierto?, nos da en forma personal, pero no justamente para el beneficio personal, sino que cumple un propósito de manifestar la gloria de Dios, hablar de su carácter, ¿no? Da testimonio. Y también tenía el propósito de la unidad de la iglesia, la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y también, por supuesto, la manifestación de amor de Dios, ¿no? Vemos entonces que el primer grupo que recibió este don de lengua
fue en Pentecostés y ahí los apóstoles hablaron a todas las personas que estaban de otros lugares que cada uno lo escuchaba en su propio idioma, en su propia lengua. Y fíjense que llama lenguas de fuego. Recibieron el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. Fíjense, ahí están las dos palabras. Lenguas significa idiomas. Y fuego, ¿de quién venía esa lengua de fuego? Era representación del Espíritu Santo, Santo. ¿verdad? O sea, que Dios sí determina que existe el don de lengua. Pero fíjense que acá vemos que a los apóstoles se le dio. Pero siguiendo en Hechos, en 10, eh, Hechos sí, 10, 44, habla de que a un grupo de gentiles, ¿sí? Se les dio también el don de lengua, ¿sí? Entonces, no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Y después en Hechos 19:6 también habla, fíjense ahí, ¿qué pasó ahí con Pablo? Dice, y habiéndolo impuesto Pablo las manos, vio sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí vemos nuevamente en Hechos de que Dios otorga el don de lenguas, ¿sí? En este caso, con la imposición de mano de Pablo a los efesios, ¿sí? Este, ahora, justamente acá viene el problema, ¿sí? ¿Existe entonces el don de lengua hoy? Bueno, hoy, ¿qué les parece? ¿Se manifiesta como se manifestó en el Pentecostés? Tan claramente. Creería que no. Porque en ese momento, claro, era tanta gente de distintos idiomas que no entendía bien claro el idioma oficial, ¿no? Que entonces Dios hace que Pedro, vamos a decir que era un traductor de idiomas, ¿no? Como hoy lo usamos en el teléfono, uno quiere hablar con una persona que habla otro idioma, uno puede programar el teléfono y el teléfono mismo hace que se traduzca, ¿verdad? O sea que podemos decir que Dios hizo que Pedro tuviera ese filtro para que a los interlocutores, a los receptores del mensaje, recibieran ese mensaje en su propio idioma, ¿sí? Pero no lo beneficiaba a Pedro, beneficiaba a toda la gente que lo escuchaba, ¿verdad? Pero Aparte como tenía vemos, un propósito, era por un exacto, propósito. Era exacto, esparcir el evangelio, la palabra de Dios, no para es, hablar cosas que nadie entiende y que vaya a saber Dios qué están diciendo. Eso es lo que pasa, que algunas personas de otras denominaciones confunden lo que es el don de lengua. Yo me acuerdo que mi suegra era pentecostal y ella me decía que si no hablaba en lengua era porque no estaba con Dios, no estaba, no. Y yo siempre decía, gracias a Dios que no hablé, porque esos son demonios. Yo tenía miedo cuando veía a esa gente así, ¿vio? Yo no iba a las cosas, pero ella tenía en su casa. Y si íbamos a verla a la abuela, tenía que llevar a los nietos, ella tenía a veces reuniones ahí. Y no, a mí no me gusta ver, y no me. Y algo que vemos también en ese evento que sucedió cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos es que aumentó la comprensión, no la exacto, disminuyó. Cuando sucede lo contrario, se necesitan personas que interpreten lo que la otra persona está diciendo, crea confusión, crea misterio, crea todo lo otro. Pero aquí vemos en este hecho, cuando sucedió, la comprensión de todos los que estaban escuchando aumentó, no disminuyó. Y eso es un punto claro que podemos traer. por supuesto, exactamente, ¿no? El mensaje de Dios es claro, ¿sí? Es sencillo, llega a todas las mentes, a todos los corazones, a todas las personas. Y en cambio, pero Pablo, por supuesto que estaba preocupado. Existía también en el primer siglo, ¿no es cierto?
confusiones como lo existen hoy. Y justamente no tenemos que olvidar que ellos venían de una cultura que adoraban a muchos dioses. Incluso habla, ¿no? De elfos, que habla Apolo, ¿sí? Eh, hay Dodona, otra diosa, ¿no? Dionisio, que ellos, las personas que adoraban a estos dioses, creían que cuando entraban en un estado de trance, por supuesto, éxtasis, pronunciaban palabras que eran incomprensibles, ellos realmente estaban representando a ese Dios, ¿sí? Entonces tenían, según ellos, manifestaciones que los sacerdotes y sacerdotisas hacían, recibían mensaje de parte de la deidad, cosa que nosotros sabemos que no es así. Y ahí estaba el peligro, ¿sí? A donde Pablo Gracias apunta. a Dios que sabemos. Exacto, ¿sí? Entonces, justamente Pablo hace eco de esto y desde el capítulo 12 al 14 varias veces habla de este don de lengua. Y me llama la atención a mí que justamente hablaban, se ve varios, ¿no? Eh, pero dice, eh, Pablo le dice, es importante el don de lengua, pero es más importante el don de profecía, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sirve? Dice en el capítulo 14, ¿no? El 14, 13. Por eso el que habla en lengua extraña, pida que se interprete. Es lo que decía acá este, Roxana, ¿no? Que realmente, ¿no? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué haré? Oraré con el espíritu y también con el entendimiento, cantaré con el espíritu y también con el entendimiento. ¿Sí? Ahora dices, porque si alabas a Dios solo con tu espíritu, el oyente sencillo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia si no sabe lo que has dicho? Me gusta porque no está atacando directamente, incluso en uno de los versículos dice que él mismo tiene el don de lengua, pero que no ataca, ustedes están del lado de Satanás, ustedes adoran, ¿no? Sino que les habla de una manera para que ellos reflexionen, lleguen solos a la conclusión de que cuando ellos estaban haciendo ese culto, todos juntos, y había tres o cuatro, léanlo, bien al capítulo todo, porque dice que hablaban tres, cuatro juntos y ninguno entendía nada porque no había interpretación. Entonces no servía de nada. Pero sin embargo, que oraran y cantaran llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, Sabes que también cuando uno va a la iglesia, las reuniones son para edificarnos, ¿no? Igual que aquí en Desayunando Juntos, venimos, nos congregamos juntos, escuchamos la palabra de Dios y la palabra es una guía, te Exacto, edifica, te fortalece. Cuando tú estás en ese momento, em, la iglesia de Dios es comparada con un edificio, ¿verdad? Un edificio espiritual que enseña, exacto, que edifica, que construye, que fortalece la fe, edifica en el conocimiento de Dios, en la obediencia a Dios, te trae esperanza, te trae unidad y te fortalece en tu carácter cristiano también, en tu caminar cristiano. Cuando esto no es que el don sea malo, el don exacto. tiene su propósito, pero mal usado no Ahí cumple está. un propósito. Ahí está el mal usado. Aquí nosotros tenemos que construir una iglesia, edificar a miembros, pero yo no pongo las herramientas. Uno, vamos a decir, tiene una casa y quiere construir y tenemos el martillo, tenemos el serrucho, tenemos diferentes herramientas.
lo que construye es el amor, porque eso es lo que nos viene diciendo la lección de esta semana. Construye el amor, pero hay herramientas que edifican, que van a ayudarte a que eso se construya. Si yo no uso el martillo en vez de usar el taladro para poner una pared, no me va a funcionar. Entonces es el mal uso de los dones que trae confusión en vez de edificar a la iglesia. Y esto es algo muy importante. Por supuesto, sin duda, ¿no? Justamente el mensaje debe llegar en forma comprensible, ¿sí? No para beneficio propio o para Pero destacar. aparte, Paulita, aparte Sí, de eso, en ese momento no había, pero ahora, gracias a Dios, todo el mundo habla 2 o 3 idiomas. Yo no, pero la gran mayoría, mis nietos hablan 2 o 3 idiomas. Entonces, ahora no hace falta ninguna eso, cosa hablar. Tenemos en todo el mundo, tenemos personas que están predicando el Evangelio. Entonces, no hace falta ese. Si hiciera falta, el Señor lo va a dar en el Espíritu Santo. Pero ahora, a veces, como dice la palabra de Dios, mucho la interpretan para su conveniencia y hablan cosas que no se sabe qué es lo que dicen. Entonces, eso no causa edificación a las personas, ni causa beneficio alguno, porque la palabra de Dios es para, como decía Rosana, es para edificar, para, para darnos a nosotros esperanza, para conocer a Dios, el carácter de Dios, y no para tener más confusión de la que ya tenemos en el mundo. Entonces la palabra de Dios es clara, tenemos que entender también esas cosas. Cada cosa es a su tiempo. En el momento que Dios tuvo que abrir el mar rojo, lo tuvo que abrir y lo abrió. Y si ahora exacto. tuviéramos que pasar un río, también lo abriría. Pero ahora son otras cosas las que tiene que hacer Dios con nosotros, porque en el mundo que vivimos hoy es muy diferente, ¿no es cierto? Eso Por entiendo supuesto. yo, no sé. Sí, 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 tal cual, ¿no? Y qué importante porque ahí vemos en Hechos que surge también el Espíritu Santo, da ese don de lengua cuando hay una necesidad. Y esa necesidad tiene que ver con la predicación del Evangelio, con la unidad, con el fortalecimiento de la iglesia, con la manifestación también de los otros dones del amor, ¿no? Y, Exacto, el y amor al semejante. exacto, y si Dios quiere que un predicador, un misionero vaya a otro país, sin duda que se lo va a dar al don de lengua para que pueda llegar ese misionero a aprender ese lenguaje rapidísimo o en el acto, como lo hizo con Pentecostés, para poder llegar a ese nuevo público, a ese nuevo grupo de personas, ¿no? Pero lo importante es tener claro, ¿no? Cuidarse de eso y saber el peligro que hay en creer que Dios se manifiesta cuando hay cosas extrañas, ¿no? Porque justamente ahí está el peligro, la distorsión, la transversización de las cosas, de las palabras, de los usos y los abusos de los dones, Nosotros ¿no? podemos escuchar y leer perfectamente la palabra de Dios en el idioma que nosotros entendemos, ¿no es cierto? Entonces, Eso, en su infinito amor, Dios nos da el Espíritu Santo para que comprendamos. Oramos y pedimos entendimiento y leemos la palabra, pero no hace falta que nadie venga a decirnos cosas raras No, o hable en no, no. que no puede, algo que tú no puedes aceptar algo que tú no entiendes. Por eso es que la interpretación, aquí en la lección habla Exactamente. Pablo, que él puso énfasis en la interpretación y la comprensión, porque a través de la interpretación y la comprensión de lo que se está explicando, llega el tú aceptar, apertura de tu corazón, ¿no? Entonces, esto e interpretar algo y comprender algo te protege de la confusión y te protege también del engaño, porque si tú comprendes algo, entonces ya no es tan fácil que te venga otra persona y te engañe. Entonces, te protege del engaño, te protege de estar confundido. Hay veces que presentan cosas
y por no conocer la palabra de Dios, entenderla, comprenderla y interpretarla correctamente, vamos a ser llevados fácilmente. Entonces aquí Pablo enfatiza, nosotros no solamente debemos usar los dones correctamente, sino también debemos saber cuál es el propósito de esos dones, tener una comprensión clara de el uso de esos dones y también nos protege que del orgullo, porque aquel que recibe dones de servicio, dones de todos somos un cuerpo y el Exacto, cuerpo tiene diferentes miembros y ninguno se pone celoso del otro, se complementa. Entonces, esto fue dado por Dios, que es el dador de esos dones. ¿Para qué? Para edificarnos, para fortalecer a la iglesia, para unirnos en esta misión que Él nos ha dado. Así que este don es para beneficio de la exacto, iglesia, crecimiento y para también para la misión, para poder exacto, ir a cumplir exacto, eso. tal cual. Sí, así como el testimonio daba Noemí, ¿no? Este, hay una chica de la iglesia que también, gracias a Dios, ella conoció la palabra. Y ella siempre nos cuenta a modo de chiste, ¿no? De que ella sentía la presión en la iglesia porque todos cantaban, gritaban. Bueno, unos decían que se manifestaban y hablaban en don de lengua, pero como uno hacía que caía, ella también caía, ¿no? Como a veces la presión de las masas hace que nosotros actuemos como esa masa, ¿no? Como ese grupo. Entonces, por agradar, por no quedar mal, entonces esa es la gran importancia que decía Roxana, ¿no? De entender, comprender que el Espíritu Santo es el que nos va a hacer justamente actuar de la manera que Dios quiere, ¿sí? Nosotros por nosotros mismos no vamos a tener el discernimiento, pero sí sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos lleva a la verdad y nos llena de paz, sobre todo, ¿no? Porque ese es el fin de Y todo es todo. para la gloria de Dios, no para Exactamente. envanecer a una persona. Y porque Dios es un Dios de orden también y quiere que su Sí. iglesia sea unida, amorosa y sobre todo que todo se manifieste con orden, ¿no? Y eso es lo que lleva a la paz. Así que bueno, eh, ojalá que podamos actuar, ¿no? Incluso no con lenguas diferentes, sino hacerlo entender de la mejor manera que el mensaje cuando hablemos del amor de Dios a otra persona, que pueda llegar a esa persona de la mejor manera, sobre De todo la con el forma más lenguaje. sencilla, como hacía Jesús, Exacto. que hasta los Exacto. niños entendían. Y sobre todo con el amor, ¿no? Con el amor, Ese- Esa es manifestarlo. la base de todo, Dios es amor. Exactamente. Y lo que Este, hace el Espíritu Santo desciende no para anular nuestro raciocinio, no para eliminar, anular nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo contrario hace el Espíritu Santo, la ilumina, te exacto, da, eh, te da la experiencia con el Espíritu Santo no es, uy, me llena de emociones, un éxtasis y llama la atención. No, no. Él es una experiencia espiritual genuina que involucra todo tu ser, tu corazón, tu espíritu, tu mente, tu razonamiento. Es una experiencia total porque es Dios con nosotros y en nosotros. Así que así esta es, es la obra del Espíritu Santo. Es una armoniosa obra y es un fervor espiritual que te lleva a rendirte ante ese Dios, a ser obediente a sus mandatos, no que anula tu mente y anula tus acciones y anula tu comprensión. tal cual. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere
decir algo, preguntar si quedó claro. Mañana también se sigue Hermanita, Sí, buenos días. Hay un buenos texto días. que leí, dice que yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero Sí, sobre todo que profeticen, porque exacto. mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. También en Apocalipsis 22:9 dice, desde el 8, leyendo, dice que un ángel está hablándole al profeta y como en el capítulo anterior se arrodilla delante del ángel, pero el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, al pueblo último de la generación nuestra, Dios lo llama profetas. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra, predicamos sucesos por venir, sucesos que van a, por ejemplo, a llevar llover fuego del cielo para consumir, así como lo declara en Apocalipsis 20. Nunca llovió fuego en nuestros ojos, pero estamos profetizando porque va a ser real todas las cosas. Es- Por lo tanto, cuando vemos experiencias raras en otras iglesias, un pastor está predicando, eh, llama a la gente adelante, toca en su cabeza, se echa al suelo. No, esos son espíritus raros. En la Biblia No, encontramos una dama quejándose al Señor Jesús. El demonio viene, le toma a mi hijo, lo echa al suelo, lo tira al suelo, a veces en el agua, a veces en el fuego. El demonio echa a los seres humanos al suelo. Espíritus, demonios son esos. Fácil de poder ubicar. ¿De dónde viene? Y además, cuando hay palabras que hablan y no se entiende, no es de Dios. Los apóstoles cuando hablaron en otros idiomas, todos lo entendían, en 16 idiomas diferentes. Todos se asombraban, porque entendían lo que hablaban estos hombres. Pero siempre va a haber gente que se burla. Algunos decían, no, están borrachos. Nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a seguir haciendo proezas porque el Espíritu de Dios nos guía. No sé si habrán amén. escuchado, pero el pastor Portes predicó en Centroamérica, a un lugar donde hablaban otros idiomas y le pusieron como eh, traductor a un hermano nuestro. Pero en el momento del sermón, el hermano nuestro, aquel de Aprender traductor, la parece que se armadura de la fue fe. a lavarse la mano, al baño, algo así. Y no estaba en el momento de la prédica y el pastor Portes salió a predicar. Como no tenía a su lado un traductor, él predicó lo que tenía que predicar. Apareció el traductor, se sentó tranquilo allí. Cuando terminó de predicar el pastor, mucha gente salieron para ser bautizados. Pero al final le pregunté, ¿y usted por qué no ha estado para traducirme? Y el hermano le dice, ¿cómo lo voy a traducir? Usted predicó en nuestro lenguaje correctamente. Aún en nuestro tiempo, Dios, si lo quiere, va a usar el don de lenguas. Solamente esa Amén, hermana. amén. Gloria a Amén. Dios. Es así, es así. Dios obra en el momento perfecto, justo, ¿no? Y con la necesidad de sus hijos. Así que, bueno, qué lindo testimonio, Marcelino. Muchas gracias. Bueno, Por eso no y tenemos que andar siguiendo cosas raras ni a personas que vienen con ideas estrambólicas. Nosotros tenemos la exacto, palabra de Dios y a la fe y al testimonio, dice, porque si no es así, no les ha amanecido. Cristo exactamente. hablaba simple y entendían todos, así que eh, no nos compliquemos la vida con esas cosas. Si el Señor quiere que hablemos en lengua, vamos a hablar en lengua. Y si Dios quiere que hagamos lo que quiera que hagamos, lo vamos a hacer porque Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Así que por lo tanto, confiemos solamente en la palabra de Dios, en Él y nada más, en el Espíritu Santo que nos va a guiar.
a buen camino. No nos confundamos con gente que viene con cosas nuevas, dándose que saben tantas cosas y al final lo único que hacen es confundir nuestra mente y alejarnos de lo verdadero, porque sabemos que el enemigo utiliza, si a Eva la engañó, habló la serpiente, que no hablan los animales. Así que, ¿qué no puede hacer con nosotros? Así que eso tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos tenga la mente despierta para entender su palabra y no escuchar otras cosas que no corresponden. Así es, muy bien, Amén, muchas amén. gracias. Así pequeñito, hermanita Paula, Sí, 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 claro. En la Biblia registra todas las clases de lenguas que habían allí, ¿verdad? Sí, Y en el versículo 12 dice que eh, hablaban en lengua las maravillas de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos diciendo que, ¿qué quiere decir esto? O sea, estaban entendiendo la palabra. Igual como el hermanito que acaba de decir, en diferentes países hay diferentes dialectos, hay diferentes formas de hablar de algunas regiones, ¿verdad? Y yo me recuerdo en una campaña, una predicación, y fueron esos hermanos que ya ahora, hoy en día son hermanos ya porque ha entrado el evangelio a esa tribu llamada Emberacatíos. Y ellos entendían porque ellos acentuaban con sus gestos lo que la predicación, o sea, lo que el pastor estaba predicando. Y al final de la semana de conferencia, ellos entendieron el mensaje y fueron muchos de ellos bautizados. amén, Entonces qué yo bien. digo, en este tiempo todavía se utiliza esa habilidad del don de lenguas para alcanzar a muchas personas para el Señor. Es- Em, no pongamos en duda que nosotros podemos hablar la palabra del Señor y el Espíritu Santo, así como repartía ese fuego en ellos, puede también penetrar en las mentes de aquellos dialectos que aún no son comprendidos con nuestra lengua original que haya en el momento. Entonces, que Dios nos ayude para que solo hablemos la palabra del Señor, que el Espíritu Santo se encarga de Amén, enseñarlo a todos amén, los demás. amén, amén. amén. Gracias, hermanita. Gracias a ustedes, por todos aprendemos de todos, ¿sí? Bueno, qué Y ves lindo. cómo todos nos entendemos y nos nutrimos, Exactamente, porque exactamente. cada uno aporta desde su capacidad, de lo que entiende, y es para qué, para la gloria de Dios, para esparcir el Evangelio, no es para otra cosa, no es para beneficio propio ni para exaltación alguna de un ser humano, sino para la gloria de Dios. Entonces, eso es evidente cuando tienen otras intenciones. Claro, el engaño. Bueno, justamente. Bueno, gracias. Gracias, Este, Paulita. que tengan un día bendecido. Y no sé si alguien se ofrece orar. Ya Noemí oró en esta mañana, así que si alguien más puede orar. Vamos a orar. Bueno, gracias, Roxana. Querido Padre Celestial, gracias porque tu palabra es clara, nos enseña, nos redarguye, nos instruye. Es esa espada que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para quitar ideas malas o orientarnos de lo desorientado que venimos. Todos hemos venido caminando, saliendo de diferentes lugares, de diferentes situaciones, pero con amor, con lazos de amor, nos has traído a cada uno de nosotros a revelarnos la verdad que está en Cristo Jesús. Señor, así oramos por todas las personas que no conocen de ti, que no conocen el camino verdadero a seguir. Oramos por aquellos y por nosotros que somos llamados a dar a conocer, Señor. Oramos por todo tu pueblo, por todas nuestras familias, por todos nuestros hijos, por todos nuestros nietos y bisnietos, por aquellos que nos tienen, Señor.
para que los que conocemos sobre todas las cosas tengamos el amor, la paciencia, la bondad, la ternura de enseñarlos con compasión, de enseñar a aquellas personas que no conocen la verdad, con compasión, con amor, con paciencia, con nuestro ejemplo, Señor. Así como una planta no se endereza de la noche a la mañana, sino que se pone un palito como apoyo, que nosotros seamos ese apoyo para aquel que no conoce, Señor. Ujú. Ayúdanos sobre todo a movernos por el amor que encontramos en Cristo Jesús, que nuestro carácter refleje cada día más el amor de Cristo, que mores en Amén. nuestros corazones, oh Espíritu Santo. Te lo Amén. pedimos y rogamos pidiéndote el perdón de nuestros pecados si hemos sido una piedra de tropiezo en alguna persona en su caminar cristiano. Te pedimos perdón y enséñanos a ser firmes, a ser íntegros y a buscarte cada día de todo corazón. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Amén.